por un poquito como que el chiste quiteño del Santo Padre pidiendo unas cervezas que estaba contando a mis contertulios de esta hora, nos pesca con una sonrisa muy interesante de todos. Bueno, señor economista Vicente Albornoz, lo vimos en el Fraterno Teleamazonas esta mañana, y al señor economista Diego Borja le hemos echado de menos, ¿no? Usted anda por Europa aprendiendo y asesorando a la vez circunstancias que son muy interesantes y tienen algún parecido con la realidad ecuatoriana. Eso de que se parece a la realidad ecuatoriana, si quiere no le dice al país, pero ¿usted me convalida? Yo decía que en los dribles de la política que ha hecho el presidente, bueno, el primer ministro Tsipras, se parecen a dribles conocidos aquí en el país, ¿no? Eso está bien dicho, dribles. Pero los dribles del señor presidente Correa, por ahí están. Ya, sí, ya no pasaron, le resultó mal. Y ahora tiene para bailar en la media cancha con la más fea antes de que las cosas le obliguen a tomar ya determinaciones, como estas que recomienda, sugiere o dispone. Si es que va a prestar plata el Fondo Monetario Internacional, no recomienda. El Fondo Monetario exige, y por eso permanentemente hemos dicho, estas son las exigencias, ellos mismos, los políticos han manifestado, son exigencias del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, tendrá que poner en acción las siguientes, hablemos de recomendaciones tal como sugieren los medios impresos y los boletines de responsabilidad del gobierno del presidente Correa. Ojalá ustedes puedan solamente detenerse en lo que supone una orientación o una controversia que tenemos que igualmente instalarla en el país para ver si es o no conveniente para los intereses, especialmente de la ciudadanía más pobre. Los directores aplaudieron la respuesta de las autoridades a estos choques hasta ahora y alienta a redoblar los esfuerzos para construir buffers de política, preservar la estabilidad financiera y fortalecer la competitividad. El número uno, entonces, de estas recomendaciones, sin lo que ponen de lata al comienzo, es fortalecer la competitividad. Y ahí es cuando ni los empresarios saben dónde está la bolita en materia de competitividad. Hay apreciaciones inexactas, distintas, diferentes. ¿Dónde está la competitividad que no hemos podido instalar, ni siquiera inaugurar en una campaña de concienciación empresarial hasta esta hora? Le pregunto a usted, señor economista Borja, bienvenido y muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, un cordialísimo saludo a todos los que nos escuchan por EXA, a mi contertulio Vicente. No sé si Fausto también estará en... Sí, está ya en línea telefónica. Mire, sobre el tema que nos convoca hoy día, creo que hay que señalar cosas de entrada que se han venido negando. En primer lugar, queda clarísimo que el gobierno está dialogando y está en un vínculo permanente con el Fondo Monetario Internacional. Esto ya es público, está en la página del Fondo Monetario. Hay 3 documentos sobre el Ecuador en el último mes, no publicados hace pocos días atrás. Y hay una valoración que hace el board, que le llaman la junta directiva del fondo, ¿no es cierto?, sobre el Ecuador, además de un documento sobre lo que llaman cuestiones importantes del Ecuador. Donde si usted me permite, señor economista, el día 28 del mes anterior, esta emisora y este informativo, a través de Gonzalo Ortiz, dio a conocer
en esta radioemisora estos acercamientos entre el gobierno de Correa y el Fondo Monetario Internacional de la siguiente manera. El doctor Ortiz decía: el artículo es prácticamente un trabajo de investigación periodística con unas fuentes todas de Guayaquil, banqueros y empresarios que saben, conocen o creen que esto es lo que está sucediendo, que el gobierno ecuatoriano estaría buscando un préstamo de parte del Fondo Monetario Internacional de hasta 3.000 millones de dólares. Yo no digo en el artículo que ya esté conseguido, ni mucho menos, sino que se está buscando y que tienen un intermediario muy importante. En el artículo lo hago un poco en broma, sugiero quién es el economista Alberto Lajic. Claro. Consideran que esto está avanzado y que se haría de alguna forma en que obviamente el presidente no pierda mucho la cara, porque durante 8 años ha venido insultando al Fondo Monetario Internacional. ¿Y ahora cómo es que cambian las cosas, Gonzalo? Bueno, cambian porque la situación es desesperada y un poco desmienten esa visión que le presentaba a Gestoso en el 2013 el presidente. En efecto, parte del dinero que vendría sería para pagar deudas, pero no deudas al exterior, sino deudas a los proveedores. Me dicen esas mismas fuentes que la deuda del gobierno nacional con los proveedores bordea los 5.000 millones de dólares. Es decir, con los que construyen carreteras, con los que proveen de medicamentos a la salud pública, con los que prestan servicios a los diferentes organismos del Estado, 5.000 millones. Entonces, de esos 3.000 o de 2.500, lo que fuera que preste el fondo, una parte va a tener que ir a pagar esa deuda, y eso entraría de nuevo a la economía, porque a su vez estos proveedores tienen que pagar a sus subproveedores, a sus empleados, a los que les están debiendo. También se debe mucho dinero a las petroleras, pero ellas vendrían como última prelación. Primero pagarían a los otros proveedores una parte de lo que les deben, y con eso habría una cierta reactivación de la economía. Eso es lo que confiaban los banqueros y empresarios con los que hablé. Exa FM. Ustedes sí podrían responderme si hay posibilidades de que el Fondo Monetario Internacional, considerando el escenario donde se mueve el Ecuador negativamente, digamos, se mueve pero negativamente, podría ocurrir que le puedan prestar 3.000 millones de dólares. Muchos hablaban, incluso Pablo Dávalos en Cadena Democracia. Economista, bienvenido, buenos días. Máximo 700, que es el techo, el tope del Fondo Monetario Internacional. Ojalá nos pueda aclarar esto, Diego. Bueno, estábamos en el tema y usted menciona acá una entrevista que le ha hecho a Gonzalo Ortiz, donde está claro que los diálogos, los vínculos con el Fondo Monetario venían haciéndose. En estos documentos que son públicos se anuncia en la página del Fondo Monetario Internacional, que la ciudadanía puede acceder, que hay una valoración hecha sobre conversaciones que los miembros del Fondo Monetario, los funcionarios del fondo, digamos así, han tenido con funcionarios del gobierno del Ecuador, a nivel muy alto, seguramente a nivel ministerial, viceministerial, directores, etcétera, durante el mes de julio. Y esto quiere decir también que aquello que se venía negando, de que el Ecuador no iba a cumplir con el capítulo 4, que además es una obligación de los países miembros del fondo hacerlo, que no lo venía haciendo, por cierto, está hecha. Es decir, el vínculo con el fondo está ahí, no es algo que se pueda ya negar, es público. Y por tanto, las condiciones que usted las mencionaba esta mañana, que son condiciones, no son sugerencias, si quieren acceder a créditos, ya sea del fondo o de otros organismos donde el fondo tiene que dar su aval, ¿no es cierto?, tienen que cumplirlo. Y también resulta interesante ver cómo... Es sinónimo condiciones con exigencias, ¿sí o no? Para el caso del banco, condiciones, son exigencias, son imposiciones, digamos, no son sugerencias que un gobierno las puede o no las puede cumplir dependiendo si tiene o no la voluntad. Si quieren acceder a los créditos que el fondo lo hace o que el fondo tiene que avalizar de otros organismos multilaterales, tiene que cumplir con las condiciones. Y como digo, resulta interesante también ver en los artículos públicos del Fondo Monetario Internacional cómo exalta algunas de las políticas del gobierno y acuerda
La política de disminución de subsidios, la política de aumento en la recolección de impuestos, incluso de aumento de los impuestos. Ahí hay una especie de mención a un posible aumento de la tasa impositiva al IVA y a otros impuestos. Es decir, entrar en la lógica que el Ecuador, América Latina y el mundo ya la conoce, que es una lógica de una receta absolutamente clara, donde evidentemente al fin del día quien resulta más afectado es la mayoría de la ciudadanía. Ahora, pueden decir, como han dicho de otros temas que antes se los negaba, porque no es nuevo esto, es decir, hacer un viraje de esta naturaleza para hoy día acordar con el fondo, no me llama tanto la atención porque ya hicieron un viraje igual bastante drástico cuando firmaron un TLC con Europa. El presidente ha dicho 1000 veces que no es un TLC, es un acuerdo comercial, pero tiene toda la pinta de un TLC. Entonces puedes llamarle como le quieras llamar, pero es un TLC. Entonces, también se está haciendo viraje en otros ámbitos de la economía. Pueden decir que se deba a la situación difícil, desesperada, dificultosa en general, no solo en el ahora, sino con un plazo más o menos mediato de la economía mundial. Puede ser. Y podría hacerse una argumentación ahí, un intento de argumentación política de que aquello que fue tan malo, criticado a lo que el presidente ha llamado la partidocracia, hoy es bueno en manos de la Revolución Ciudadana, pero eso no es así. Porque al final del día lo que vemos cuando se cumplen este tipo de recetas es que quien termina pagando los platos rotos es la mayoría de la ciudadanía. Porque son medidas sumamente drásticas en cosas muy concretas. Por ejemplo, si se aumenta la gasolina súper a $3, que además sería el aumento más grande de la historia en el Ecuador en dolarización, ¿no? En gasolina, y eso lo podríamos comprobar de distinta manera, sería un aumento brutal. No es precisamente que va a tener... ¿De qué porcentaje es? No, más allá del porcentaje, porque si ponemos como base los $2 que hoy cuesta, y le sube a 3, sería de un tercio, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, en dolarización, con los impactos que eso tendría, no es solamente que eso va a afectar a quienes usan gasolina súper en los carros de lujo, no, pues, es una cadena de incrementos que además del fondo también ya lo menciona, que uno de los temas que se ha venido viendo es un impacto inflacionario en la economía ecuatoriana. Okay. Entonces, ahí va a haber efectos concretísimos sobre condiciones de vida, sobre capacidad de consumo de los hogares, sobre posibilidad de compra con un salario que además está detenido y con un tema que se advierte, que es el desempleo. Porque además de un salario que está contenido, va a haber un tema de desempleo por el bajo crecimiento de la economía. Se anuncia ya que este año no crecerá la economía, sino que habrá más bien un decrecimiento. Entonces, son elementos muy graves donde yo creo que toda la magia discursiva no podrá tapar el sol con un dedo, que es el sol de en realidad las sombras de estos golpes económicos sobre los hogares ecuatorianos. ¿Usted está de acuerdo con esta reflexión de Diego Borja? Y también que nos explique el tema del fortalecimiento de la competitividad, que nos suena muy técnico. Competitividad. Son medio abstractos de ese tema. Usted lo sabe poner en aterrizaje forzoso, pero les pone. Veamos, ojalá. Claridad. A ver, es evidente que el gobierno ha tenido un viraje económico. Eso es indudable, ¿no? Le voy a dar 2 datos que a mí me impresionaron. Si es que uno coge el gasto de todo el sector público de los primeros 3 trimestres del año, de este año 2015, ¿cuánto gastó el sector público de enero a septiembre de este año? Y lo compara con lo gastado de enero a septiembre de 2014. Y le ajusta por inflación. Tiene una caída de 11%. Hay una caída en términos reales, ajustados por inflación, de 11% del gasto total. Si usted hace lo mismo con el gasto de inversión, tiene una caída del 23% en inversión. Si compara, ya le digo, 3 primeros trimestres del año pasado con 3 primeros trimestres de este año, y le ajusta por inflación, tiene una caída de 23%. Es decir, estamos viviendo este momento un ajuste fiscal bien fuerte. Pocas veces hemos visto en el pasado, sí se ha visto, pero pocas veces ajustes fiscales tan fuertes en tan poco tiempo. Entonces, eso es evidentemente... ¿Los técnicos del fondo deben estar felices? A ver, yo no quiero llegar a ese punto todavía, pero esto es claramente un viraje, ¿no? No hay nada que hacer. Un gobierno que venía gastando y cada mes gastaba más y cada año gastaba más, y que en realidad, si usted ve el gasto del gobierno, de todo el sector público, del 2014, es 3,2 veces más grande de lo que se gastó en el 2006. Entonces tenemos un gobierno que estaba disparado en gastar y cada vez gastaba más, y de golpe, clac, tenemos un gobierno que ahorra.
La pregunta la es... tijera es atómica, entonces. No sé, pero la pregunta es ¿por qué reduce? ¿Es un tema ideológico? ¿Hay un viraje ideológico? ¿Es que se volvieron de golpe unos neoliberales sin alma ni corazón los ministros del área económica? ¿O es que simplemente se acabó la plata, pues? Entonces, yo creo que el viraje es evidente, no hay que, es indudable, las cifras están ahí, hay una caída fuerte del gasto público, y la pregunta es ¿por qué cayó el gasto público? La respuesta, en mi opinión, más evidente es porque se acabó la plata. O sea, aquí no hay un viraje ideológico, no hay un drible, como diría el Diego, claro. No hay un drible, sino que simplemente hay una serie de sumas y restas y ¡ups! Se acabó la plata. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Ajuste el gasto, no hay más, no hay otra salida. ¿Por qué? Porque nunca se ahorró. Porque verá, la palabra que usted citó ahí del informe del fondo, buffers. Un buffer es un amortiguador. ¿Ya? No hay amortiguadores para las políticas fiscales. Cae seco. Claro, cae exactamente, cae seco, no hay un colchón, no hay un amortiguador, no hay nada que le frene, porque no se ahorró un centavo, ¿ya? Entonces yo creo que el viraje, más que ser un tema ideológico, es un tema contable por poco, o sea, es un tema aritmético. Esto más esto, menos esto, menos esto, me falta plata, sí, ¿qué hago? Pero, ¿y por qué se anima el presidente después de tanto tiempo a usar este tijerazo que yo le llamo atómico? Es que no es cuestión de que se anima, es que no le queda más. Se le cerraron, él mismo se fue cerrando todas las otras haber opciones. Tomado esta precaución, qué sé yo, por lo menos un medio año antes. Podía haber tomado hace 8 años y crear un fondito de ahorro, alguna cosa así, obviamente, pero no, pues no quería, estaba convencido que era invencible, intocable, que nunca le iba a ir mal, que la suerte siempre le iba a sonreír, y de golpe la suerte cambió y le sonrió a los consumidores de petróleo y no a los productores de petróleo. Y entonces cambió la fortuna, y no es una cuestión de que decidió, se sentó algún momento, miró al horizonte, vio el hermoso cielo de Quito y dijo, he aquí la solución para todo, voy a recortar el gasto. No, es que simplemente alguien se sentó y le dijo, presidente, aquí están los números, no hay plata. Tenemos que ir cortando, y no es una cuestión, insisto, no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión pura y totalmente práctica. El Fondo Monetario debe estar triste, porque estoy seguro que el Fondo Monetario hubiera preferido que no haya este ajuste. Y para no necesitar este ajuste, estoy seguro que hubieran preferido que tengamos platita ahorrada. ¿Ya? Entonces deben estar tristes de haber dicho, oiga, no haga eso, no haga eso, no haga eso. Y ya lo hizo y le fue mal, vea. Hubieran estado mucho más contentos que no se haga lo que se hizo en estos 8 años de gasto y gasto y gasto, que más bien, obviamente se podía aumentar el gasto, pero que se haga algo de algún ahorro. Casi siempre fue ¿no? Pero el Fondo Monetario, usted ha sido muy duro con ese tipo de políticas y Merkel de alguna manera simboliza la política de la austeridad. Desde luego aquí en Europa es la que impone, ¿no? Eso. Y ahí sí que chocan frontalmente con lo que usted dice. Eso le he dicho y con todo respeto estoy totalmente en desacuerdo con esa clase política y realmente me preocupa que Europa, para enfrentar su crisis, cometa los mismos errores que cometió América Latina. Por favor, revisen la crisis de la deuda de América Latina a inicios de los 80. Calco y copia lo que está pasando en Europa. Y las recetas del Fondo Monetario, los programas de ajuste, los mismos errores, que no sirvieron para superar rápidamente la crisis, para que le cueste menos al ciudadano, sirvieron solo para garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Y esa crisis nos duró 10 años, y empezamos los años 90 con los niveles de vida de mediados de los 70, al menos en el caso ecuatoriano. Evitaremos que el Fondo Monetario Internacional reedite la relación de asimetría que le ha permitido imponer condiciones a nuestros países, lo que será inevitable si se deja que la recapitalización propuesta por el G20 no esté acompañada de un cambio total en la gobernanza de esa entidad. Muy lejos a la decencia que debería tener el Fondo Monetario Internacional, al mea culpa que debería ser por ser uno de los causantes de la crisis, es necesario cambiar la gobernanza del Fondo Monetario Internacional. En principio, yo diría, es mejor eliminarlo, ya ha hecho demasiado daño. El Fondo Monetario y el Banco Mundial fueron creados para estabilizar la demanda mundial y han sido los principales factores de desestabilización de esa demanda con sus programas de ajuste, etcétera, ¿verdad? Con sus políticas procíclicas. En principio debería ser eliminado, pero si se lo quiere mantener, por qué sé yo, visiones particulares, intereses, al menos que haya un cambio sustancial en su gobernanza. Siempre Ecuador y América Latina, hasta en las épocas más críticas, inicio de los 80, puede decir, no pago la deuda, y no necesitaba recurrir a estos organismos. Pero como había que garantizar la deuda, sobre todo con los bancos comerciales, esto sucedió, lo sabemos de memoria, lo que está sucediendo en Grecia, porque sucedió en América Latina, sobre todo a inicios de los 80, vengan a darnos su ayuda, entre comillas, con todas las restricciones y sus condicionamientos, para garantizar que
Entran por un lado los dólares del Fondo Monetario y el Banco Mundial al país y por otro lado salen a pagar la deuda a los bancos privados o a los acreedores privados que tienen tenedores de bonos. Gracias a Dios las cosas van bastante bien en Ecuador, hemos manejado, modestia aparte, de forma adecuada la economía, tenemos capacidad de ahorro, tenemos el coeficiente inversión PIB más alto de la región. Eso podría ser riesgoso si estuviera aumentando el coeficiente de deuda PIB, es decir, nos estuviéramos endeudando para invertir y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pero el coeficiente de deuda PIB, por el contrario, es de los más bajos de la historia. Exa FM. Esto es lo que ocurría en el despacho del señor presidente de la República y en la mente, en la sumadora incluso del señor presidente. Entonces, Pablo, si usted me permite, yo quiero a un hombre que ha tenido, como usted, experiencia de despacho, de manejarse con un presidente de la República, y a Fausto Ortiz le correspondió manejarse con Rafael Correa. También, claro. Sí, entonces más o menos por su época, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y manejarse con el señor presidente Correa, a un presidente debe haber sido complejo. El ex binomio del presidente Gutiérrez, el señor doctor Palacio, debe haber tenido muchas dificultades, pero señoras y señores, Rafael Correa creía en lo que ustedes acaban de mencionar, creía firmemente, religiosamente. ¿Verdad, Fausto? ¿Verdad, Pablo? Vamos en ese orden. Guayaquil, al aire. Gonzalo, buenos días, saludo cordial a la gente que escucha este programa, a usted y a los compañeros en el panel. Correa en el año 2005, como ministro de Finanzas, tuvo la misión del Fondo Monetario Internacional para hacer el artículo 4 en aquel año, ¿no? Con una reunión bastante brusca, dura, complicada con los personajes del Fondo Monetario. Luego, en el año 2008, me correspondió a mí como ministro de Finanzas también tener la reunión del Fondo Monetario. Y ya en el año 2008 el Ecuador supongo yo que Ecuador no dejó que se publique el informe del artículo 4 y después del año 2008 Ecuador le pidió al Fondo Monetario que no regrese más por el país a hacer el artículo 4 y no hubo artículo 4 del 2009 hasta el año 2014 en donde Ecuador necesitaba la opinión del Fondo Monetario, supongo yo, para poder colocar 2.000 millones de dólares de bonos en moneda extranjera que colocó el año pasado y para colocar este año 1.500 millones de dólares en otra emisión de bonos. Pero entonces en el 2014 el gobierno le pide al Fondo Monetario que haga el artículo 4, pero que sea en Washington, es decir, que los funcionarios del Fondo Monetario no llegaran a Quito para que no tener mucho escándalo con la presencia del fondo. Y el año 2014 ya arranca el artículo 4 y hay la recomendación del artículo 4 para el país y le dicen claramente, le vendría bien al país un fondo de ahorro, le vendría bien al país desmontar esquemas de los subsidios, le vendría bien al país hacer algunas otras cosas, algunas de las cosas que dice el Fondo Monetario en su informe, que el gobierno estaba de acuerdo. Y en 2015 el Fondo Monetario por el mes de julio viene, hace la visita, en septiembre 25 presenta el informe y es discutido en el directorio y es el que tenemos acá. Yo supongo que el Ministerio de Finanzas o alguien se olvidó de decirle al fondo, oiga, como hemos venido haciendo en los últimos artículos cuartos, no publicarán pues el resultado del artículo cuarto y ha resultado que el artículo cuarto fue publicado y lo tenemos acá viendo algunas cosas interesantes, ¿no? De las cosas que llaman la atención más allá de lo que está cumpliendo, yo quisiera destacar lo que no se está cumpliendo, ¿no? El Fondo Monetario dice, no sería bueno que el país insista en amnistías tributarias o algún tipo de amnistía, porque le va a pasar el mensaje a la población de que en el futuro va a recurrir en este tipo de amnistías y Ecuador vemos en estos días que va a empezar con algún otro tipo de amnistía con el tema del seguro social. El Fondo Monetario dice, oiga, sería bueno que ya deje y detenga estos préstamos que le hace el Banco Central del Ecuador al gobierno central, y lo dice el 25 de septiembre, que es la fecha que se escribe en el informe del artículo cuarto. Y el 1 de octubre el gobierno central le vuelve a pedir al Banco Central que le preste, que le otorgue un financiamiento de 300 millones de dólares y el Banco Central le otorga 300 millones de dólares al gobierno central.
en lo que ya completa unos 800 millones de dólares de plata del Banco Central, que debería ser preservada de forma líquida de muy corto plazo, se la otorga el banco al gobierno central para que éste pueda atender algún tipo de desembolsos urgentes ante falta de liquidez. Y otras cosas así hay de las que creo que vale la pena destacar que no estamos cumpliendo como país en las recomendaciones del Fondo Monetario, porque tienen que ver con la posibilidad de que mañana cuando Ecuador le diga al fondo yo quiero una plata y me comprometo a aquello, para ver si efectivamente el gobierno va a ser capaz de cumplir con los compromisos. De repente no ha charlado usted con el ministro Herrera. ¿Cuánto le está comprometiendo el Fondo Monetario para que haya redactado estos 10 condicionamientos que son tremendamente complejos? ¿Sí debe exceder de por lo menos 2.000 millones el préstito? Yo desconozco, no tengo contacto con el gobierno para nada, ni con finanzas, ni en ninguna instancia del gobierno. El Fondo Monetario, el mensaje es, si le vienen a pedir plata como país miembro, de alguna forma el Fondo Monetario tiene la obligación de otorgar el financiamiento. Lo que va a hacer falta es el compromiso del gobierno para poder recibir aquellos recursos. Y en ese compromiso, mi gran preocupación es que en verdad, yo no tengo duda que el gobierno se va a comprometer, esa parte para mí está clarísima, firmará lo que sea, ¿qué más le firmo? Seguramente podrá decir. Mi duda va a estar en aquello que pueda cumplir y ejecutar en el tiempo para que pueda avanzar los programas, ¿no? Ya. Y el tema de los amortiguadores fiscales que está en el numeral 4. El principal amortiguador era el asunto del acumule liquidez, ¿no? En la crisis del año 2008-2009, Ecuador, para hacer un poquito de historia, cuando el gobierno arranca, la Reserva Internacional era 2.140 millones de dólares. La cantidad de dinero en poder del público en ese enero del 2007 eran 2.800 millones de dólares y la cantidad de depósitos en cuenta corriente eran unos 3.000 millones de dólares. Es decir, había más plata en la cuenta corriente y en el dinero del público que lo que teníamos como país en enero de 2007 en la reserva. Un año y medio después, julio de 2008, hasta donde yo fui ministro de Finanzas, la reserva ahí totalizaba 6.200 millones de dólares y era el doble de lo que tenía en poder el público en esa fecha de julio, que el público habrá tenido por ahí unos 3.000 millones de dólares. Esa reserva fue engrosada, por supuesto, con 1.400 millones de dólares, que fueron los fondos petroleros que se eliminaron y pasaron a acumularse en la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, que meses después sirvió para poder soportar la crisis de la caída de precio del crudo en el 2009. Es decir, la reserva y los fondos petroleros sirvieron para aquello que era la lógica que se mantenía, que sirva para un momento de choque externo, y sirvió. En la foto actual, septiembre del 2015, la reserva es apenas 3.511 millones de dólares. El dinero en poder del público más que la triplica. Hay cerca de 10.000 millones de dólares en poder del público. Es decir, quien tiene los recursos es el público más que el Estado. Y esa posición de ahí es una posición débil del Estado, que es aquella que el Fondo Monetario dice, ¿dónde están estos amortiguadores? Porque no los vemos por ninguna parte. Y una pregunta final, economista, ¿cuándo cree usted que el señor presidente Correa se dio cuenta que estaba inaugurando un chuchaqui de gastadera infinita? Bueno, el tema es cuando se dio cuenta que no hay recursos, ¿no? Se da cuenta que no hay recursos, por lo que bien señalaba Vicente. Pero ¿cuándo se dio cuenta de que ya no iba más? Porque él demoraba en silencio y seguía gastando cosas inconsultas. Seguía como derrochando para la instancia de digamos, de ausencia de dinero. No eran adecuadas las cosas que él continuaba firmando y apoyando y sacando recursos, obviamente los pocos que quedaban en la caja fuerte fiscal, quiero entender. ¿Desde cuándo entonces a él le dicen, vea señor, usted está este momento prácticamente a punto de una quiebra generalizada? Algo así tiene que haber sido de connotación tan dramática que el presidente viene con un tijerazo importantísimo y comienza a mandar tijera que da miedo.
Yo no creo que ella dijera que en el gobierno lo que hay es claramente no hay plata, no hay recursos. En enero del 2015 el gobierno fue a China y dijo, he conseguido 7.500 millones de dólares en ofrecimiento. Uno mira la foto al mes de agosto y quizás también septiembre del 2015 y China no nos ha dado más allá de 200 millones de dólares en crédito nuevo para que le demos pagando más de 500 millones de preventa petrolera. Es decir, China, que era el llamado por parte del gobierno a dar financiamiento a este gobierno, no le ha dado medio centavo. Entonces yo creo que ahí empieza a darse cuenta de que algo está pasando y al no haber deuda el gobierno no puede gastar, digamos. Aunque tenga la chequera repleta de cheques, en la cuenta el saldo no le permite. Lo que da un minutito, si nos podría guardar, exministro, si es tan amable, le dejo en interno con el compañero. Pablo Dávalos, bienvenido, buenos días. El señor presidente creo que se confió en China. Ocurre que en China se produce un cambio prácticamente radical en la cúpula que administraba los recursos económicos, es decir, en el Frente Económico de la República de China, se produce un cambio, pero con muertos y heridos. Así como me oyen, esas son las reglas de juego allá. El que quiere ser ministro sale con los bolsillos vacíos, pero salva su vida. El que se roba los dineros de la ciudadanía, del pueblo, de la nación china, pues va al paredón, así de simple. Y eso es lo que ocurrió con el cabeza de la nación china, de lo que tengo entendido. Entonces, esa esperanza yo la vi que se desmoronó para Correa cuando fue la última vez y se le notó que tras las conversaciones con el nuevo presidente de la China, el señor presidente del Ecuador estaba hasta pálido, estaba muy preocupado. No podía él, sí, se sentaron ahí, no podía él, estaba amarillo, pero por contagio. Son unos bandidos ustedes. Pero el señor presidente ya mostró que con China no iba la cosa. Entonces viene, vuelve, espera, y definitivamente lo que usted va a decirnos es, optó más bien por el Fondo Monetario. ¿Quién es el inquietoso que retorne al Fondo Monetario? Un día, Gonzalo, un buen día a todas las personas que nos escuchan y un buen día a los contertulios de esta mesa. Creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, tenemos efectivamente una restricción de liquidez producto del descenso del precio del petróleo y cambia la relación ingreso-gasto del gobierno. O sea, eso es evidente. Pero otra cosa es el Fondo Monetario Internacional. Eso es otra historia. Entonces no mezclemos las historias. Lo uno puede ser aportado... Lo único que yo decía es, agotada la alternativa china, optó por la alternativa del FMI. Porque lo uno es fiscal, es un ingreso-gasto fiscal. Es decir, hasta qué punto el ingreso del gobierno le permite solventar sus gastos. Y hasta qué punto con eso, la recuperación interna, hasta qué punto con la deuda externa, el gobierno puede financiar su déficit. Ese es un problema fiscal. La cuestión con el Fondo Monetario rebasa absolutamente el ámbito fiscal y se inscribe en todo el ámbito de la macroeconomía. A diferencia de una reprogramación fiscal donde el gobierno puede buscar créditos con chinos, Tailandia, etcétera, el Fondo Monetario viene con un paquete bajo el brazo y convierte al déficit fiscal en un problema macroeconómico donde todos los ciudadanos empiezan a ver restringido su nivel de ingreso. El Fondo Monetario produce recesión, el Fondo Monetario produce crisis. El país ya lo vivió, América Latina lo vivió, lo está viviendo Grecia, Islandia, España, Irlanda. Es decir, donde va el Fondo Monetario, la economía entra en un frenazo brusco, los hogares empiezan a tener menos ingresos, se extiende la pobreza, el desempleo, porque el Fondo Monetario representa eso. Por eso los países de América Latina se cuidan mucho con el Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario entrega recursos, evidentemente, pero esos recursos que entrega lo hace bajo la figura de la condicionalidad, y la condicionalidad es macroeconómica, no es fiscal.
Es decir, no le dice al gobierno, mira, solamente ya vamos a ajustar tus cuentas. No, le dice al ciudadano de la calle, mira, estás pagando pocos impuestos, vas a pagar más impuestos. Dice todo lo que tiene que ver con infraestructura pública se va a suspender y vamos a privatizar la infraestructura pública, ¿no? Entonces, por eso le decía a Gonzalo, son dos historias, ¿no? Por una parte tenemos la historia de efectivamente hay problemas en el equilibrio fiscal, eso es definitivo. El gobierno no sabe cómo afrontar esos problemas y está golpeando las puertas. Golpea las puertas de los chinos para tener recursos, está tratando de ver cómo hace y este momento está entrando en un ajuste, ¿no? Pero lo del Fondo Monetario es fuerte. Lo del Fondo Monetario implica recesión, lo del Fondo Monetario implica pobreza para la sociedad ecuatoriana. Entonces, para el gobierno, firmar con el Fondo Monetario significa clausurar su visión política. Significa cerrar su proyecto político, es decir, todo lo que había dicho con respecto al Fondo Monetario, de que la larga noche neoliberal, de que el Fondo Monetario había provocado crisis, pobreza, etcétera. Ahora el gobierno tiene que de alguna manera crear un espacio político al interior de la sociedad para que la sociedad le vuelva a creer. ¿No le quedaba otra? Claro, no le quedaba otra. Entonces, eso es lo que me asombra a mí, Gonzalo. ¿Por qué el gobierno no fue más creativo? ¿Por qué el gobierno no adoptó otras medidas, por ejemplo? Que no sean, no, hay varias medidas, ¿no? O sea, el gobierno tenía que ajustar la economía, eso es un dato. Pero una cosa es ajustar dentro de una reprogramación fiscal y otra cosa es golpear las puertas del Fondo Monetario. Son cosas que pueden aparecer complementarias, porque uno dice el Fondo Monetario le da dinero, pero no es eso, pues. El Fondo Monetario es el matón del barrio, pues. El Fondo Monetario viene a desencadenar una serie de procesos donde los que sufren las consecuencias son las clases medias y los más pobres. Ellos sufren las consecuencias. Y el país ya vivió la época del Fondo Monetario. ¿Recuerda usted los paquetazos económicos cuando subía la gasolina de un día al otro, cuando subía el costo de la energía eléctrica, subían los teléfonos, cuando se privatizaba, cuando no se pagaba a los maestros y los maestros tenían que hacer huelgas de varios meses para que se les paguen? O sea, el país ya vivió el Fondo Monetario. ¿Qué expectativas o esperanzas en qué tenía el señor presidente de la República? Efectivamente, que no reaccionaba. En el crédito bilateral. En el crédito bilateral. El gobierno estaba apostando al crédito bilateral, no, y ya no tiene petróleo para un factorín petrolero, ya comprometió todos los ingresos petroleros, ¿no? Y el gobierno estaba pensando que a través del crédito bilateral iba a poder compensar sus necesidades de crédito. Pero el gobierno tiene que revisar lo que está haciendo, el gobierno tiene que cambiar algunas cosas, es absolutamente evidente eso, ¿no? Pero yo insisto... No asimilar como está escrito, dice usted, las recomendaciones que llaman ellos. Lo que pasa es que las recomendaciones del Fondo Monetario son estándar, Gonzalo. O sea, el Fondo Monetario no elabora recomendaciones a nivel nacional, es una sola receta. No, claro, no es a la carta, es una sola receta. Mire, el principal crítico del Fondo Monetario fue el vicepresidente del Banco Mundial y Premio Nobel, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz le decía al Fondo Monetario, pero por Dios, le decía, al menos revisen el país, dejen de pensar en términos estándar. Ustedes jamás revisan la situación específica de los países, ustedes ni siquiera hacen un esfuerzo por conocer. ¿Por qué decía eso? Porque en un libro que se llama El malestar en la globalización en español, Joseph Stiglitz, por ejemplo, resalta el hecho de que los funcionarios del Fondo Monetario no se habían dado si se quiere, el trabajo de cambiar el copy-paste de un documento y aparecía Mauritania cuando tenía que decir Colombia. No, a ese nivel llegaba el Fondo Monetario. Entonces, dos cosas, Gonzalo. Primero, el Fondo Monetario es una institución que aparentemente hace crédito, pero es una institución política al interior de la globalización. Segundo, el gobierno está frente a la espada y la pared, frente a una crisis de liquidez. No, es esta desesperación la que le hace buscar recursos y ahora le hace regresar a ver al Fondo Monetario. El momento en que el gobierno firme con el Fondo Monetario, se clausura de manera definitiva la revolución ciudadana. Ya no podemos hablar de revolución ciudadana. Ya no podría optar por la presidencia de reelección. O sea, puede optar por lo que usted diga, pero ya no es el mismo proyecto de hace 8 años. Ya no es el mismo proyecto. Y es otra cosa. Ya es un retorno al pasado, si usted quiere. Otra vez ese oscuro pasado neoliberal regresa con la firma del Fondo Monetario. Entonces, para el gobierno consigo 2.000, 2.500, que es lo que están pidiendo con el fondo, ¿no? Consigo esos 2.500 y con eso paso diciembre, pero con eso clausuro todo el espacio político que tengo, o caso contrario me enfrento a una crisis de liquidez de profundas consecuencias, en donde incluso el esquema de dolarización puede afrontar las consecuencias, ¿no? Ese es el debate que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, fuerte, por una parte, o resigna todo su proyecto político, o amenaza la dolarización. Usted, Diego, es un gran economista, como los demás compañeros y contertulios, pero fundamentalmente usted es político y nos ha denotado que es un político sagaz, un político que sabe planificar el futuro
no solo personal, sino de nuestro Estado. Entonces, ¿usted cómo ve que vienen las cosas políticas para el presidente y la Revolución Ciudadana? En estos tiempos no sé cuál es el peor insulto, si político o economista, Gonzalo, pero digamos que los dos. A ver, yo quiero en primer lugar coincidir con Vicente en lo que dice. Es cierto, si en un momento determinado los ministros o los tesoreros del presidente le deben haber dicho, no hay plata. Es verdad, o sea, ese es el hecho práctico. El hecho práctico es que cayó el precio del petróleo, cayeron los ingresos, hay recesión, etcétera, etcétera, no hay dinero. El punto es, una vez que constato que no hay dinero, déjenme solamente argumentar esto. Solo esto. El punto es, cuando no hay dinero, ¿qué hago? Ese es el problema. Y ahí es cuando yo discrepo en cambio con Vicente, porque el qué hago sí implica política y sí implica ideología. O sea, no es el mismo que hago el de Macri, por decirlo de alguna manera, para ponernos a tono con lo que sucede en la Argentina, con lo que podría ser el otro candidato del kirchnerismo, Scioli. Es decir, el qué hago sí tiene una connotación que no es neutral. Entonces, si durante 8 años me paso insultándole al Fondo Monetario por la historia perversa que ha tenido el fondo en la región y en el mundo, y cuando veo y no hay plata y digo, ¿qué hago? Ah, no, ya no es tan perverso, me voy donde el fondo. No, pues, eso sí es un viraje, no solamente presionado por la circunstancia económica real, sino también de la postura política que el gobierno está teniendo. Claro, en eso hay mucho que llover sobre lo derramado. Hay errores cometidos, cosas como esta. Es decir, compromisos con China de petróleo por, no sé, 15 millones de barriles. Y por otro lado, comprando petróleo. Es decir, dígame si eso no es evidentemente una ineficacia en la gestión del manejo petrolero de un recurso, además, que es fundamental para el fisco. Sé que le están implorando ahora hasta crédito a Bolivia. Es decir, por eso el chiste con doble sentido que le hizo Evo Morales al presidente Correa de decirle el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ahí hay elementos que, como digo, se puede llorar sobre lo derramado. Sí, hay errores cometidos, pero en este momento, si primaría una postura política, si primaría una coherencia ideológica, si primaría un proyecto, como están diciendo, hay que defenderlo, lo ganado, ¿por qué no defiendan solo lo ganado por ellos, sino que se defienda una serie de cosas que el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido? El fondo, en el informe que usted tenía ahí, con la consigna, hay que defender lo ganado. Lo ganado por cierta gente, por ciertos grupos, por ciertos personajes, no. Que defendamos lo ganado por la sociedad ecuatoriana. Hay elementos sobre pobreza, sobre inequidad, sobre algunas cosas que tampoco se puede borrar, que son ganados. Eso defendamos, porque el momento en el cual usted hace una subida de gasolina del 50%, como sería subir de 2 a 3, ¿no es cierto? Es un golpe brutal. Como acá decían mis contertulios, es un golpe al bienestar de los hogares, de las personas, etcétera. ¿Y acaso que es la única forma de hacer lo que el fondo nos dice? No es cierto. Eso es mentira. Hay otras formas distintas de hacer a lo que el fondo plantearía. Y esa es una responsabilidad de un gobierno que se dice que es, yo no sé si ya sea socialista, pero digamos progresista. No, ni siquiera, digamos no neoliberal ya. Hagan de una manera diferente. Y si hay maneras de hacer, o sea, no solo esa receta estándar que la comentaba hace un momento Pablo, que Stiglitz la dice en sus libros, la vuelvan a aplicar. Y creo que ahí esa capacidad de creación diferente es el desafío. Es el desafío, porque si volvemos solo a lo estándar, hay cosas estándar que no se pueden obviar. Si usted no tiene plata, tiene que dejar de gastar. Claro, pero ¿en qué deja de gastar? Y ahí vienen las decisiones políticas. ¿Qué disminuyo? ¿A quién golpeo? ¿Qué sectores de la sociedad se van a ver afectados? Ahí vienen las decisiones políticas. Y yo creo que aquí hay una serie de elementos que nos quieren pasar gato por liebre. Y ese es el problema, gato por liebre. Porque el punto es, si es que yo le he criticado con razón, y en eso quiero ser explícito, con absoluta razón, yo he estado viendo lo que el Fondo Monetario le propone a Grecia, entre paréntesis. Es brutal, pues. A Grecia le proponen, disminuyan las pensiones de los más viejos, o sea, de los más vulnerables. Disminuyan el gasto de protección infantil. Es decir, tenemos 300.000 hogares en un país europeo que no tiene luz eléctrica. Eso propone el Fondo Monetario Internacional y una serie de barbaridades más. Viendo lo que está haciendo, ¿no será para un gobierno como el del presidente Correa el desafío no hacer eso sino otras cosas? Pero seguramente es plata relativamente fácil el pedir al Fondo Monetario. Ahora, yo dudo que se les pueda dar 3.000 millones de dólares. No creo que les alcance. Digamos que les den 1.000. Pero las situaciones fiscales son muy complicadas.
Entonces, no ¿Hasta es el cuándo momento. le durarían los 1.000 millones? Lo que rapidísimo. Si usted decía aquí, usted mostraba que hay deudas con proveedores que le llaman la bola de 5.000 millones de dólares. Es decir, 1.000 no les alcanza ni para los chicles, digamos. Qué grave. Y las 10 medidas, mejoras, recomendaciones, restricciones, la claridad también dicen que buscan en las normativas para fortalecer la gestión anticrisis, quieren leyes que se vayan a cumplir. Es decir, lo que ha hecho Pero si siempre ni la el fondo en Constitución esto. se está cumpliendo, Gonzalo, que es el otro tema. Se manda aquí a plantear seguridades jurídicas, ¿no? Es decir, un discurso, y aquí este rato ya es estándar de todo el mundo. Pero la seguridad jurídica número uno, que es la Constitución, que daba un sentido, no se está cumpliendo. Aprovecho su olfato político para preguntarle, Diego, ¿el señor presidente no está aspirando a que le manden del poder? No creo, no creo que ningún presidente aspire a eso. Yo creo que hay una clara intención de mantener a la gente que actualmente gobierna en el poder. Creo que el objetivo de modificar la Constitución y la enmienda para ampliar la posibilidad de reelegirse es eso, ¿no? Y claro, alguna gente dirá, pero es difícil que en condiciones tan duras económicas quieran mantenerse. No creo, el poder siempre tiene mecanismos para mantenerse. Y el problema es que quien termina pagando los platos rotos, otra vez digo, de esa forma de mantenerse absolutamente ilegítima, es el pueblo ecuatoriano. Porque el pueblo ecuatoriano, hoy de mañana, claro, también hay una crítica a Nebot. Nebot se alejaba del Fondo Monetario, ¿no? Él decía, el Fondo Monetario es al que se le acude en el momento en el cual hay enfermedad. El enfermo, y es un matasanos, así dijo con esas palabras, ¿no es cierto? Exacto. Pero durante mucho tiempo los gobiernos a los cuales él estuvo muy cercano acudieron al fondo. Ahora se aleja, y me parece que todos tenemos la posibilidad de rectificar en la vida, ¿no es cierto? Pero ese alejamiento implica ¿qué para el Ecuador? Y en este momento de dificultad creo que exige una capacidad de creatividad económica, de medidas, de políticas, de colchones, de buffers, como decían hace un momento, que no golpeen a la mayoría de la población. Porque el presidente cuando dice el Ecuador está preparado para un petróleo de 20, yo creo que es cierto, pero el petróleo de 20 con una gasolina interna ¿de cuánto? ¿De 4? ¿De 5 dólares? Es decir, claro que hay formas de capear el mal temporal del petróleo de 20, pero que no sean las formas tradicionales de cargarle la mano y el peso a la mayoría de la población. Ese es el desafío. ¿El desenlace virtuoso cuál sería? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Ahora, yo creo que hay que ver un poco al Fondo Monetario. ¿No es un asunto también ideológico? Mira, yo la verdad creo que ahí hay muy poca ideología y bastantes sumas y restas y nada más. Pero yo creo que al Fondo Monetario se le achacan todos los males del planeta. Y es casi como que a los bomberos se les achacara todos los incendios del planeta. O sea, uno podría decir, oigan, donde van los bomberos siempre hay incendios. No, pues la causalidad es al revés. Cuando hay incendios se llaman los bomberos. Ahora, al Fondo Monetario, claro que les llaman un montón de países en crisis, obvio. Pero la causalidad es al revés. Los países se meten en la crisis y cuando están en la crisis entonces deciden llamarle a estos malvados del Fondo Monetario, que sí son bien cuadrados, pero son como todos los banqueros del mundo. O sea, exigen un montón de sacrificios porque al final lo que quieren es que algún día se les pague. Eso son. Entonces yo no creo que hay que ver la causalidad en el lado correcto, ¿no? No es que el fondo causa pobreza, sino que los países que entran en crisis típicamente le dicen al fondo ayúdeme. En algunos casos ayuda menos mal y en otros casos ayuda más mal, pero siempre suelta plata, no hay nada que hacer. Ahora, pero yo creo que aquí hay que ser, yo en esto soy muy pesimista porque, claro, si el gobierno tuviera creatividad, si tuviera realmente esas mentes brillantes que dicen que tienen, podría haber alternativas. Pero el hecho de que hayan manejado tan mal la política económica los 8 años anteriores, me convence que no tienen esa creatividad, que no tienen la manera de crear políticas distintas, que no nos lleguen a lo mismo. No hay nadie mejor que Correa en el frente económico, cualquiera que sean los integrantes, o quien quiera que sean los integrantes. El punto es, se han llenado la boca de matrices productivas, de cambios de matrices, de un montón de unas cosas que
no tenían ni pies ni cabeza, que fueron carísimas. ¿Cuánta plata se iría en la refinería de Manabí? Que lo único que hay es una cancha de fútbol de ni sé cuántos kilómetros cuadrados plana para jugar bonito. O sea, no hay nada más. Pero se ha ido un montón de plata en nada, entonces yo no veo ninguna creatividad, no veo ningunas mentes brillantes que puedan hacer algo distinto. ¿Sabe qué países son los que nunca recurren al fondo? Los que no entran en crisis. ¿Sabe lo que son los que no entran en crisis? ¿Cuáles son? Los que de golpe no se encuentran en crisis de sorpresa sin haber ahorrado nada. Los chilenos no tuvieron que irse donde el Fondo Monetario después del terremoto, después del tsunami. ¿Por qué? Porque tenían fondos de ahorro, porque ahorraron, porque cuidaron la plata bien, porque la administraron con juicio. Entonces esto, insisto, no... Pero yo estoy con los economistas, hay muchos, pero parte de este grupo de privilegio con una gran instrucción y con una gran posibilidad de ser creativos y no quedarse en la teoría, pero son ustedes, y hasta este momento falta la pregunta, falta ponerle énfasis a la interrogante: ¿qué hacemos para ayudar al presidente Correa si es que él está en condiciones de aceptar, aparte de esto del fondo, unas recomendaciones de un grupo de economistas, un consejo de economistas que no le quedaría mal? A él seguramente le quedará mal, ¿cierto?, por su vanidad ideológica y su vanidad técnica, pero al Ecuador no le quedaría mal que este momento todos ustedes, con los de Guayaquil, con la gente con gran credibilidad, que tenemos muy buenos economistas ecuatorianos, le den unas ideas para que cambie este menú horroroso de las recomendaciones del FMI. Pero primero, que no nos va a oír. Eso es un hecho. O sea, podemos darle así un libro entero y no nos va a hacer caso. Y segundo, la recomendación sería, que les diga en la sabatina próxima quiénes son ustedes. Sí, y para la segunda, enseñar a mí. La recomendación sería, oiga, haga todo lo contrario de lo que ha hecho en los últimos 8 años. O sea, desdígase de todo lo que ha dicho. Cuide los equilibrios macroeconómicos, no le vuelva más caro al país, no gaste más de lo que tiene. O sea, unas cosas obvias que, insisto, Pablo Dávalos, ahí no hay mucha ideología. Lo primero, Gonzalo, es transparencia. Lo primero que exigimos los ha llegado la hora de transparentar la crisis. Transparencia, Gonzalo, que finalmente todos los recursos que se tuvieron estos años, ¿en qué finalmente se gastaron? ¿Cómo se gastaron? Transparencia. ¿Y usted cómo transparentaría la crisis del Primero Ecuador? Que se transparente lo que se firmó con China. Finalmente, todos los contratos que se firmaron con China, que los haga públicos, que los pongan en Internet. Es calladito. Claro, que los pongan en Internet. No, pero eso es calladito. No, entonces, transparencia es lo primero que necesitamos, saber exactamente en qué se destinaron los recursos. Segundo, prioridades. O sea, no podemos gastarnos en festivales de los encebollados, en sabatinas y demás. No, necesitamos prioridades de aquí a diciembre. Tercero, reprogramación de gasto. Necesitamos reprogramar el gasto de acuerdo a esas prioridades. La prioridad tiene que ser la producción, sobre todo la pequeña y la mediana producción. Necesitamos reformas fiscales, sí, Gonzalo, necesitamos reformas fiscales, pero donde los ricos paguen impuestos. Porque la carga tributaria de los más ricos es muy débil con respecto a lo que paga en IVA. El IVA es más grande que el impuesto a la renta, ¿no? Cuarto, Gonzalo, necesitamos definir sectores estratégicos, entre ellos el sector pequeñas y medianas empresas y el sector agrícola, donde no hay ni una sola política en estos últimos años. No necesitamos esos sectores y proyectar. Quinto, necesitamos una moratoria de importaciones, sobre todo de autos, autopartes y demás. Estamos colapsados de autos en las calles de las grandes ciudades. Así es. ¿No? Una moratoria para defender los pocos recursos que tenemos en la balanza de pagos. Sexto, necesitamos confianza para que puedan funcionar mecanismos alternativos como el dinero electrónico, por ejemplo. Pero confianza. Para que exista esa confianza, el presidente tiene que reinstitucionalizar el país, tiene que empezar a cumplir con la Constitución, tiene que retirar las enmiendas, tiene que cumplir con lo que dice el texto constitucional aprobado por los ecuatorianos, ¿no? Para poder devolver la paz social. Ahí podemos tener otra forma de afrontar la crisis. Afrontar la crisis bajo condiciones de democracia, bajo condiciones de transparencia, bajo las condiciones de verdadero diálogo. Ahí. Lo otro es buscar recursos de una manera desesperada. ¿Quién me da plata para seguir haciendo lo de siempre? Desperdiciando los recursos, gastando mal los recursos, ¿no?
Y eso es lo que la sociedad ecuatoriana no quiere este momento, Gonzalo. El Fondo Monetario le va a dar recursos, se va a gastar esos recursos en 20 minutos, Gonzalo. No es que le va a durar un mes, ni mucho menos. En 20 minutos se van a gastar esos recursos, el país va a seguir otra vez necesitando más recursos, y esos recursos no habrán servido para nada, para resolver ningún problema estructural. Y después vendrá el paquetazo económico, pues con incrementos en los impuestos, con privatizaciones, no con reducción del gasto público en salud, educación, pero eso bienestar. no lo van a aguantar. Pero me refiero a la gente, hacia eso ¿no? vamos, ¿no? Entonces necesitamos un equipo creativo. El presidente tiene que cambiar su equipo económico. El equipo económico que tiene es muy débil, es muy flojo. O sea, es muy flojo, Gonzalo, de verdad. Yo los conozco, muchos de ellos fueron mis alumnos, ¿no? Y de verdad, o sea, no tienen la capacidad en este momento de generar iniciativas, de generar cambios, de generar propuestas, y sobre todo la ciudadanía no les cree. O sea, el presidente tiene que dar respuestas y señales fuertes a la ciudadanía. Primero tiene que retirar las enmiendas, pues. Si ese es un núcleo de conflictividad, retire la conflictividad, porque solamente un ambiente de paz, tranquilidad, diálogo, podemos empezar a solucionar esto. Si no, Gonzalo, la situación es fuerte. Necesita ingresos, señor economista. ¿Cómo los consigue? No, ese es precisamente el desafío en el cual este rato están como en una especie de la carrera del ratón, ¿no? No están viendo solo dentro del laberinto. Claro. Y el tema es, cada ingreso que se consigue se acaba en 20 minutos, como dice Pablo hace un momento. Ahora, yo vi hace unas semanas atrás, Gonzalo, una propuesta que incluso la hicieron pública un grupo de economistas, con una serie de medidas, entre algunas de ellas las nombraba Pablo hace un momento. Es un grupo de economistas, si no me equivoco, quiteños. Academia que hablaban. No sé si solo son académicos, ahí vi más allá de académicos. Algunos, la mayor parte son profesores de la San pero vi Francisco. también ahí pequeños empresarios y tal. Ahí hay un conjunto de medidas, algunas de ellas bastante racionales. Por ejemplo, para que escuche Carondelet, pues no. Aquí ya las ha nombrado y como decía, son medidas de sentido común, pero también de sentido político. Cuando usted dice vamos a disminuir el gasto necesario en un momento que no hay plata, está bien, vamos a disminuir, pero ¿qué disminuimos? ¿Qué gasto disminuimos? Cuando usted toma esas decisiones, golpea a unos sectores y beneficia a otros. La idea sería que beneficie a la mayoría o que golpee lo menos posible a la mayoría. Ese tipo de decisiones son las que en este momento son las que hay que tomar. Ahora, el punto, como creo que se va acabando ya el tiempo del diálogo, es el punto, a mi juicio, sí es un punto político. Es un momento en el cual las decisiones que se vienen para años complicados, los precios de las materias primas en el horizonte no van a subir. El precio del petróleo se va a mantener relativamente bajo los próximos meses y quizá años. Las dificultades de apreciación del dólar, que también las menciona el Fondo Monetario en sus cartas publicadas, están ahí y eso golpea la competitividad de un país dolarizado. Los problemas fiscales ecuatorianos se han visto además enormemente agrandados por el modelo de gasto inmenso del Estado, que ya lo han mencionado, etcétera. Creo que ese horizonte nuboso, que con esas palabras además llama el Fondo Monetario, ¿no?, en su informe, se va a mantener. Y frente a esa situación creo que hay elementos, además de medidas técnicas de política económica, creo que hay elementos políticos claros. Y la conflictividad política va en ascenso. Es decir, en un momento en el cual se necesitaría una política de diálogo, de acercamiento, se ve que continúa una política de represión, una política de amordazamiento. En vez de tener una política de comunicación, hay una política de diálogo de sordos, ¿cierto? Y cada vez más sordos, porque en este momento han reemplazado incluso a un personaje que de alguna manera tenía una idea de dialogar, ahora es menos diálogo todavía. En medio del diálogo, supuestamente en medio del diálogo sobre la ley de herencias, ¿no?, se manda al Congreso, a la Asamblea Nacional, esta modificación. Sí. Y cuando usted poncha el lado del Congreso, se encuentra como que es otro país. Una ignorancia completa a los impactos que pueden generar. Y un tema adicional que es este tema del circo, ¿no? En días pasados veíamos con, no sé cómo llamar, anonadados este asunto del convocarse a darse de puñetes. Creo que si es que a uno le gusta el box, practíquelo, no como un deporte, pero los puñetes como manera de resolver un problema político, económico. Mire, del último que me acuerdo era Idi Amin Dada, no sé si los ciudadanos se acordarán. Idi Amin Dada era un grandote de 1.90, ¿no?, exboxeador, dictador de Uganda, que le convocó a su
colega presidente de Tanzania a resolver el problema a golpes. No creo que eso sea el momento en el cual el país está viviendo una situación de esta naturaleza, mecanismos ni siquiera como mecanismos de circo. Creo que son totalmente condenables. Creo que es un momento más bien de que cada cual, y en eso voy a insistir, tiene el derecho y el deber de defender su línea ideológica y política. Me parece a mí muy coherente, por ejemplo, que Guillermo Lasso en su andarivel, que es el andarivel de la centro derecha o del neoliberalismo, como quieran, se mantenga en su línea. Me parece coherente. Y asimismo debería haber coherencia en los otros sectores, porque es el momento de sentarnos en una mesa, dialogar con las posturas moros que tenemos. Y cristianos. Claro, por supuesto. Y en vez de, como digo, aumentar la conflictividad, generar mecanismos que nos permitan salir bien librados de esta crisis. Todavía hay tiempo, le preguntamos a Vicente Muchos no se escucharán. Albornoz. Seguramente mucho de lo que aquí decimos, el 90% no se hará caso, pero quizá el 10% llegue. Y ojalá ese 10% sí ayude a que la gente, la mayoría de los hogares, en los próximos años, no sean los que nuevamente vuelvan a cargar con la mayoría del peso de la crisis. Contribuyamos. ¿Con qué? A ver, hay algunos déficits en el país. Hay 3. Hay un déficit fiscal, hay un déficit externo y hay un déficit de confianza. Y hay que atacar los 3 déficits. ¿Cómo se ataca el déficit fiscal? Con duros ajustes al gasto público. ¿Qué ajustes? Tenemos un equipo enorme de gente, pues que ellos vean en qué bajan el gasto público. El déficit fiscal, ¿cómo se soluciona? Con una menor demanda interna. Trágico. Pero la única manera de importar menos es que haya menos demanda interna. ¿Y a eso cómo se llega? Con un menor gasto público, que va a generar un menor nivel de actividad económica. No es agradable. No es agradable. Los ajustes son desagradables. El problema es que nos llevaron a un punto irreal. Y entonces de ahí no había otro camino que la caída. Si le ponen en un punto en el cual simplemente no es sostenible, tenía que caer. Entonces, lo que estamos pagando aquí son los errores de los 8 años anteriores. Primer déficit fiscal, segundo déficit externo, tercer déficit de confianza. ¿Cómo se recupera la confianza? Haciendo un cambio profundísimo del manejo económico y además con el ajuste fiscal. La gente ahorita dice, tenemos un gobierno sin plata. Si es que el gobierno ajusta su presupuesto a un presupuesto financiable, real, que realmente lo pueda cumplir en la situación actual, va a ganar confianza. Entonces, desgraciadamente... Él sabe que si destruye o modifica cuantitativamente a la burocracia, pierde al partido. Es que no es cuestión de que sabe qué pierde. No, es que no le queda otra, Gonzalo, no le queda otra. No, o bueno, tendríamos que pensar en algún escenario monstruoso, tipo desdolarización, alguna cosa estas terribles. Claro. Pero es bien complicada la situación. No es cuestión de que no, yo podría ir por A, por B o por C. No hay más opciones. Ellos mismos, con su manejo de los últimos años, se fueron cerrando todas las alternativas distintas a esta. Desgraciadamente, para solucionar los 3 déficits, externo, fiscal y de confianza, pasa por un ajuste muy doloroso que a nadie le va a gustar, pero que no tiene otra alternativa porque él mismo se fue cerrando, fue destruyendo cualquier otra posibilidad. Exministro Ortiz, ¿usted tiene otra solución a corta distancia que se pueda cofabricar con la presidencia de la República? Ahí también debe haber una especie de almácigo de iniciativas, pero de carácter político, no de técnica económica. Ese es el problema. Tiene mucho teórico, mucho sociólogo, mucho politólogo, pero la parte, como ustedes han afirmado, la parte académica, económica, la parte de política económica incluso, falla ostensiblemente, y eso es bien decirle al señor presidente de la República. Le escuchamos, usted termina el programa, exministro, tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. De los 3 déficits que señala en la cabina Vicente, en la parte fiscal, los 2 últimos años, 13 y 14, ha estado arriba del 5% del Producto Interno Bruto, y el déficit en el año 2014, por la imposibilidad de gastar ante la ausencia de financiamiento, el déficit podría ser inclusive menor que el 2%, por lo tanto estamos en una parte fiscal menos conflictiva que los 2 años previos.
En la parte de comercio exterior, el déficit externo, la balanza comercial no petrolera del año 2015 terminaría en menos del 6%, quizás la balanza comercial no petrolera más baja en todos los últimos años del gobierno, porque al no haber suficientes recursos por el lado petrolero, también el sector importador ve una reducción en el tema de su consumo. Y donde hay dificultades en aquel déficit de confianza o aquel sector monetario, en donde la plata no está regresando al sector bancario, y ahí hay que trabajar, y el trabajo en la parte de que la plata regrese es un tema puramente de confianza. El gobierno debe trabajar en mejorar ese indicador, y ese indicador tiene que ver, en mi criterio, a un elemento importante, que es decir, las enmiendas no pasan, y o dar información de que sí van a pasar, pero ya dar algo concreto, no estar en este juego de un día sí y otro día no. Muchas gracias, exministro. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Muchas gracias, Diego. Ahora, Focus.